Juan capítulo 4. Yo sé que es una historia que vamos a ver el día de hoy, que conocemos. No es, bueno, nunca hay nada nuevo en la Biblia, ¿verdad? Tiene años escrita. Y creo que Dios nos puede hablar de una manera muy especial. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a decir: Dios, he venido a este momento a tu casa para que nos hables, y que a través de lo que vayamos a leer el día de hoy, la lectura que vayamos a dar, que Dios pueda estar hablando a tu corazón y pueda suplir la necesidad que hay en tu vida. Yo le he titulado al día de hoy, a esta enseñanza: Jesús es todo lo que tú necesitas. Jesús es todo lo que tú necesitas. Así que, ¿por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no permitimos que Él nos ministre y decirle: sí, Dios, yo te necesito y tú eres todo lo que yo necesito? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Nadie es como tú, Dios. Y en esta hora queremos que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas, hablándonos, ministrándonos. Tu palabra nos dice que tú enviarás al Consolador para que nos muestre, nos enseñe, nos recuerde todas las palabras que tú nos has dado. Y permite que el día de hoy, a través de esta lectura, que tu palabra, Dios, pueda quedar injertada en nuestras vidas y pueda llenar la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. ¿Sí? Así que vamos a leer el capítulo 4, vamos a ir leyéndolo poco a poco y ver, resaltando algunas cosas que Dios nos pueda hablar y ver cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Simplemente como introducción, empieza a haber un conflicto. Jesús empieza a escuchar que los fariseos, esta secta de fariseos, empiezan a ver que la gente empieza a seguir a Jesús, que los discípulos de Jesús bautizaban a la gente y venían al arrepentimiento. Y empezaba a haber ya una fricción, ya no había algo que no estaba bien. Y lo que hace Jesús, porque está empezando su ministerio, es irse de Judea. Dice, y que salió de Judea y iba rumbo a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Empieza Jesús a querer cambiar de Judea a Galilea. Y cuando él va para allá, Jesús dice: me es necesario ir a Samaria. Y luego dice versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Todos sabemos que la historia que estamos leyendo el día de hoy me habla de una mujer samaritana, y una mujer que va a tener un encuentro con Jesús. Y es una mujer que Jesús va a hacer algo con ella. Y entonces cuando Jesús va rumbo a Galilea, Jesús sabe que tiene una parada antes de llegar a Galilea. Y lo que hace Jesús es buscar el momento, el instante de ir al lugar donde va a encontrarse con esta persona. Y la palabra que nos llama la atención en el versículo 4 es que le era necesario pasar por Samaria. Y esto me habla del cuidado de que Dios tiene con cada uno de nosotros. O sea, aprendamos o recordemos algo: para Dios no hay nada imposible, pero también Dios lo conoce y lo sabe todo. Y Dios sabe los planes, los propósitos, lo que Dios va a hacer en todo momento. Y lo que hace Jesús es ir a tener un encuentro personal, un encuentro divino con esta mujer, que ahorita vamos a leer qué es lo que va a suceder. Pero es Jesús buscando el momento, el instante, para tener un encuentro especial con esta mujer. Algunos de repente creen en las, ¿cómo se le dicen? Diosidencias, cuando son coincidencias con Dios. Y yo quiero decirte algo: con Dios no hay diosidencias.
Dios es soberano y Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Dios sabe lo que va a pasar en ti. Dios tiene un propósito y en nada se sale de las manos de Dios. Por eso la Biblia me enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque incluso hay algo que se llama providencia, o que es el cómo Dios puede hacer que todas las cosas que vivimos puedan ser más bien para nosotros y cumplir un propósito en nuestra vida. A veces no entendemos cómo lo hace, pero Dios es así. Tú puedes leer la Biblia, es más, el pueblo de Israel. Tú ves desde Génesis la creación del hombre y ves cómo el pueblo hace cosas malas, como Abraham, Jacob, todos ellos hacen cosas de repente que no están correctas, pero al final Dios cumple su propósito. Y esto es algo que importante que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque estando en las manos de Dios, Dios tiene cuidado de ti y Él sabe lo que es necesario. Así que no temas. Si tú has puesto tu confianza en Dios, has creído en Él, no temas. Él tiene cuidado de ti. Ahora dice ahí en el versículo 5 que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Dice que la capital de Samaria, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Aquí podemos aprender algo muy importante. Bueno, la hora sexta viene siendo como a mediodía. El pozo de la ciudad, algunos consideran que estaba como a 1 kilómetro de distancia. Entonces, normalmente, bueno, allá no tenían llaves, el agua, ¿verdad? Como en la casa, que nomás uno va pues ya sea al baño, ya va a la regadera, o va a la cocina, al lavabo, y con un solo movimiento el agua llega. Sino que ellos tenían que ir a traer el agua y tenían que llevarla al pozo, traerla del pozo. Y normalmente cuando alguien iba a sacar el agua o iban por agua, lo hacían en horarios muy tempranos, donde el sol no fuera tan fuerte, donde pudiera ser mucho más cómodo ir por el agua y traerla. Incluso algunos consideran que lo hacían iban varias personas, acompañaban unos a otros, porque era un momento donde ellos iban por el agua y normalmente nadie iba solo, siempre iba con alguien más para poder ir a recoger el agua. Algo que podemos resaltar en este versículo, y quizás son de las pocas veces que leemos esto, es que dice ahí que entonces Jesús, cansado del camino. Pocas veces sabemos escuchamos o leemos que Jesús se ha cansado. Y aquí puedo aprender algo, porque más adelante incluso en el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces yo puedo aprender algo dentro de todo esto. Jesús está cansado. Jesús fue a comprar de comer porque tenía hambre. Y más adelante Jesús le pide agua a esta mujer. Y yo veo algo importante en Jesús, porque normalmente cuando estudiamos la Biblia y leemos a Jesús, tenemos una imagen de que pues como es Dios y como es poderoso, bueno, Él lo puede hacer todo. Pero algo que no se nos puede olvidar es que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y al ser hombre era uno como tú y como yo, con las mismas debilidades, con las mismas necesidades, con las mismas situaciones que pudiéramos enfrentar cada uno de nosotros. Entonces, esto es importante porque vemos la humanidad de Cristo, como Dios vino a ser uno como nosotros, y si fuera superhéroe, pues nunca lo vería cansado. Pero no, era uno como nosotros, igualito en cuanto a la humanidad, aunque Dios estaba con él. Y por eso me dice, entonces Jesús estaba cansado del camino, ¿sí? Versículo 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, ¿sí? Acabamos de ver,
Tenía hambre, estaba cansado. ¿Y qué más tenía? Sed. Jesús está viendo a una mujer de Samaria y le pide agua, algo importante. Los judíos no se llevaban con los samaritanos, ¿sí? Ahorita lo vamos a leer también. No se llevaban con los samaritanos. Pero Jesús, bueno, normalmente de Judea a Galilea se hacía, no sé, 5 días. Entonces, para poder llegar a Samaria se hacía en la mitad del tiempo. Y aunque era más fácil poder pasar por ahí, por cuanto no se llevaban, ellos estaban dispuestos incluso a irse por otra parte, rodear toda la ciudad con tal de no pasar por ahí. Lo raro también es que vemos a una mujer sola, ¿sí?, que fue a sacar agua del pozo en un momento no adecuado, en un momento no común, y algunos consideran que pudo haber sido una emergencia. ¿Sabes qué? Se nos acabó el agua, se cayó el agua, ve por más. O también algunos consideran que la mujer con la cual vamos a ver la historia de hoy es una mujer que no tiene una muy buena reputación. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y al momento de no tener una buena reputación, probablemente estaba relegada de los demás personas, de las demás mujeres. Algunos consideran que era muy común que iban mujeres a sacar el agua, e incluso cuando alguien quería encontrar una esposa, ¿sí?, iban al lugar de los pozos para ver si encontraban ahí ¿la qué? La media naranja, sí, así es, la media naranja, ¿sí? Entonces, incluso también dice que las mujeres que vivían como rameras o prostitución también iban a esos lugares, porque como habían hombres, para ver si también ellas podían encontrar algo, ¿no? Entonces, normalmente eran horarios específicos, nunca iban a mediodía. Y en este momento esta mujer está yendo sola. Esta mujer está yendo a un tiempo no adecuado. Entonces, el hecho de que Jesús se tope con esta mujer me habla del control que Dios tiene de todas las cosas. O sea, Jesús no, como que vemos la historia y no vemos a Jesús como que a ver a quién me encuentro, sino que Jesús era necesario pasar ahí porque tenía un encuentro especial con esta mujer. Y cuando está con la mujer, lo que Jesús le dice primero es: dame de beber, ¿sí? Pareciera que Jesús no tiene la manera de poder sacarla. Y dice ahí: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. También me muestra cómo Jesús está solo. Interesante, ¿no? Jesús está solo, manda a todos sus discípulos a comer. Y luego dice, verso 9: y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Uno de los principales problemas es que cuando había sido el tiempo del exilio, se habían llevado muchos judíos, y los que estaban en la condición más baja los dejaron ahí. Y estando ellos ahí, llegaron otros pueblos, otras ciudades, empezaron a mezclarse entre ellos, empezaron a tener diferentes tipos de enseñanzas, de dioses incluso, y eso hizo que los judíos no pudieran ver bien a los de Samaria. Entonces había un conflicto realmente muy fuerte, donde ni se hablaban. Ahorita les decía, no más, ni pasaban por la ciudad. Era algo que no podían soportar, que incluso ni pasaban por la ciudad y estaban dispuestos a rodearla. Y la mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ahora, interesante, ¿no? Si no se llevaban, no se hablaban, era mucho más de inmigrante, voy a decir de esta manera, el hecho de que ellos pudieran tomar y beber agua del mismo vaso, de la misma vasija. Entonces no es como que la mujer va a traer agua y trae vasos desechables, ¿verdad? Los compró aquí en la tienda y ¿quieres uno? Aquí tengo un vaso desechable. No,
Ella va a recoger el agua y Jesús le pide a beber del agua que ella detiene. Y es ahí donde ella se sorprende y dice: ¿cómo eres capaz de pedirme a mí que yo te dé de beber? Y lo dice ahí: y respondió Jesús y le dijo, ¿sí? Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Importante. No solamente judíos y samaritanos no se hablaban. Algo que hacían los judíos es que no le podían hablar, un maestro, un rabino judío, no le podía hablar a una mujer en público. Raro, ¿no? Porque algunos llegan a decir que incluso algunos ni a su mamá, ni a su esposa, ni a su familia, que era mujer, le podía hablar en público. Era lo que no era común. Entonces Jesús está rompiendo todas estas reglas al momento de encontrar un propósito en la vida de esta mujer. Y primero está yendo a pasando por un lugar donde no le gustaba pasar a los judíos. Está pidiendo de beber y tomar del mismo lugar donde toman los samaritanos. Le está hablando y era algo que no se hacía, no era normal. Pero Jesús rompe todas esas líneas, todos esos tabús, podemos decir, porque tiene un propósito específico de parte de Dios, ¿sí? Ahora, Jesús le dice, al decirle dame de beber, es mostrando o abriendo un panorama de una introducción o al hablar con esta mujer. Los que sabemos la historia sabemos que Jesús va a evangelizar, va a hablarle a esta mujer de Dios. Y aprendo varias cosas. La primera es cómo con cualquier pregunta yo puedo entrar con cualquier persona para poder hablar el mensaje de Cristo, ¿sí? O sea, Jesús utilizó algo común para decir: ¿me puedes dar de beber? Y eso fue la introducción para poder llegar el mensaje a esta mujer. Tú puedes usar cualquier tipo de pregunta para poder llegar a cualquier persona a hablarle de Dios. La segunda cosa que yo puedo aprender aquí es que cuando Dios le dice dame de beber, es porque Él le quiere dar a ella agua viva. Y aprendo un principio: siempre que Dios te pida algo es porque te quiere dar algo mejor, ¿sí? O sea, él está pidiendo el agua del pozo, agua natural, agua normal. Lo que Jesús está a punto de dar es un agua espiritual, un agua que puede ser diferente y puede cambiar su vida. Y de repente vemos cosas interesantes, ¿no? Porque hasta aquí, hasta este punto, vemos algo que de repente medio se contradice, o no que se contradice, sino que es interesante resaltar. Aquel que dice: venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, en un instante está cansado. Aquel que en un momento dice que es el agua viva, Jesús dice: yo soy el agua viva, en un momento tiene sed. Pero creo que lo que está tratando de hacer Jesús simplemente es introducir el mensaje con esta mujer para llegar a tener un propósito, ¿sí? Porque Jesús de repente, Jesús hace ver tres cosas importantes en el versículo 10. Porque dice: si conocieres el don de Dios. Como que de repente aquí la pregunta es despertar la curiosidad de las cosas de Dios o del don de Dios. Y lo dice: ¿y quién es el que te dice? ¿Sí? Despertó la curiosidad de saber quién era Jesús. Dame de beber y tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿sí? Despertó la curiosidad de pedirle también a él. La mujer sabía que no había agua, pero él está diciendo: si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te está hablando y lo que te está ofreciendo, entonces tu vida podría cambiar. Y creo que tres cosas podemos aprender el día de hoy. La pregunta es:
cuando dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y qué es don? Es regalo, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿conoces lo que Dios tiene para ti? Porque de repente muchas veces solamente nos enfocamos en la salvación. Y claro que sí, la salvación es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, algo que no merecemos. Pero la pregunta que podemos hoy meditar es, ¿conoces lo que Dios tiene pensado y preparado para ti? ¿Conoces lo que Dios te quiere dar? ¿Conoces lo que Dios quiere poner en tus manos? ¿Conoces lo que Dios tiene para ti? Muchas veces no conocemos porque no tenemos una relación con Él. Cuando uno como padre habla con sus hijos, muchas veces caemos en pláticas como que, mira, mi hijo, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que te vaya bien, te vamos a apoyar en la escuela. Y mira, un día cuando nosotros faltemos, todo esto va a ser tuyo y te lo vamos a entregar, porque nuestro deseo es que ames a Dios, sirvas a Dios y trabajes. Y uno pone un montón de proyectos y planes que como padre queremos darle a sus hijos. Pero eso lo vas a saber al momento que tienes una relación con tu hijo y platicando. Cuando tienes una relación con Dios, Dios te va a empezar a mostrar lo que Dios tiene pensado completamente para ti. Entonces la pregunta es, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te dice, porque creo que aquí tiene que haber una curiosidad en nuestra vida de conocer más a Jesús. Cuando de repente estamos en las clases de navegantes o en el discipulado, muchas veces yo llego a preguntarle, a ver, ¿qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y la mayoría de las veces la gente llega a decir, bueno, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él lo es todo. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es todo? Pues mi Salvador, hermano, el dueño de mi vida, sí, el Señor. Y a veces quedan así. Porque de repente mi relación con Dios, con Jesús, tiene que ser mucho más allá. Que no solamente va a tratar de salvar mi vida, sino tiene un plan y un propósito en el cual yo tengo que estar con Él para siempre. No podemos terminar diciendo, es que lo es todo. Sí, lo es todo, yo lo entiendo. Y es poderoso, y es el eterno, y es el gran yo soy. Yo entiendo esa línea, pero tiene que ser una realidad en tu vida, que puedas decir, Él ha sido mi sanador, Él ha sido mi libertador, Él ha sido mi ayudador, Él es mi pastor, porque nunca me ha faltado nada. Él me ha levantado, Él me ha restaurado, Él ha cambiado mi vida, Él es el que restaura mi matrimonio. No sé, tenemos que saber lo que Dios hace en nuestra vida. Y muchas veces estamos como esa mujer que vamos a un lugar o venimos a la iglesia y llega un momento donde vas a tener un encuentro especial con Dios y quizás Dios te está diciendo el día de hoy, si supieras lo que tengo pensado para ti, si supieras el que te está hablando, ¿sí? Dice ahí, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque creo que tenemos que entender que cuando Dios tenga una necesidad, yo encuentro con Dios, Dios tiene pensado algo mejor para mí. Y es ahí donde tú tienes que aprender a poder caminar en Dios. Sigamos leyendo, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En aquel tiempo, cuando se hablaba de agua viva, pensaban normalmente como en un manantial, ¿sí? Un manantial donde el agua está brotando y tenía esa noción de que era un agua viva que estaba brotando. Entonces la mujer voltea con Jesús y le dice, ¿tú me vas a dar agua a mí? Si no tienes con qué sacarla. Por eso lo estás pidiendo, ¿sí? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Sería mayor Jesús que Jacobo? ¿Que Jacob? Claro que sí, ¿verdad? Hasta alguna vez lucharon juntos y Jesús venció, ¿verdad? El ángel venció a Jacob, ¿sí? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sabe que en esta mujer hay una necesidad, por eso fue por el agua. No sabemos, tenía sed, había que llevar a la casa, no sabemos la situación. Pero Jesús sabe lo que la mujer está pasando y Jesús le dice a la mujer: mira, cualquiera que bebiera de esta agua que tú traes volverá a tener sed, pero de que bebiera el agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo no sé si probablemente esta mujer, al ir por agua a las 12 del mediodía, había provocado en ella una gran sed. ¿Sí? O no nada más iba a llevar el agua, pero yo creo que al momento de ir con el sol, caminando 1 kilómetro, cargando una vasija para poder traer agua, quizás la llevó a tener sed. Y Jesús sabe que tiene una necesidad. ¿Alguna vez han pasado un momento que han tenido mucha sed? Que no hay agua y no saben ni de dónde y que se están muriendo por un vasito de agua, ¿no? Y que a lo mejor les ha pasado que tuvieron que llegar a en una casa y decir, tocar y me dice: ¿no me puede dar un vaso de agua, por favor? Traigo mucha sed, ¿sí? Y tomar agua, cuando uno trae mucha sed, creo que de lo más delicioso que uno puede, ni coca ni nada, te quita la sed como lo que es el agua. Y quizás Jesús, al ver la necesidad de esta mujer que tiene sed, le dice: mira, si tú tomas de esa agua vas a volver a tener sed otra vez, pero si tomas de la que yo te doy, nunca más tendrás sed. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Entonces ella dice: bueno, si tú tienes de esa agua, yo quiero tenerla. Será mágica o no sé cómo será, pero pues creo que será un agua que yo voy a poder tomar para que nunca más vuelva aquí a sacarla. Y entonces Jesús hace algo bien extraño, muy importante. Dice, verso 16, y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sí? Como que de repente Jesús cambia un poquito la pregunta. Empezó hablando del agua, empezando a ofrecer un agua que no se sacia, pero de repente Jesús le dice: bueno, ok, ¿quieres de esa agua que yo te puedo dar? Ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sí? Interesante. Pues voy a hablar de 2 cosas en este punto. La primera, esta mujer estaba viviendo en unión libre, ¿no? Esta mujer no estaba casada. Y eso me hace entender algo importante. Para Jesús no permite la unión libre. O sea, no porque estés viviendo con una persona y tengas tiempo, pudiéramos considerar que Dios está de acuerdo, porque no, ya tiene 3 años con ella, ya tiene 5 años con ella. No quiere decir que Dios esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando ella le dice: no tengo marido, Jesús le pudo haber dicho: pues el que vive contigo. Que a lo mejor le pudo haber dicho: pero no estoy casado. Y a lo mejor Jesús le dice: pues sí, pero tienes tantos años y ya es como tu marido. Y no es así. Jesús dice: has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que ahorita estás no es tu marido. Entonces, lo primero que tengo que entender es eso. Para Dios el matrimonio es tan importante que Dios no acepta que alguien esté viviendo en unión libre. Y lo comento, hermanos, ¿por qué? Porque es triste saber que dentro de la iglesia hay gente que está viviendo en esta condición y no está dispuesta a cambiar. Tengo que decirte con todo el amor que es
pecado. Y te voy a decir algo. Yo creo que si tú sabes que es pecado y no cambias, ¿sí?, probablemente a lo mejor estás demostrando que realmente nunca has nacido de nuevo. Las cosas como son. A veces dicen, la verdad es dura y la verdad duele, ¿verdad? Pero así es. Dios le llama pecado. Y si tú conoces de Cristo y has seguido su palabra y no puedes decir que le amas si tú sigues viviendo en esta condición. El unión libre no es algo que Dios acepta. La segunda cosa que quiero enseñar aquí, y quiero enfocarme un poquito para que pueda ser como que el clima de lo que estamos hablando el día de hoy, es que me habla de una mujer que ha tenido 5 maridos. Tuvo uno y ¿qué? No sé, se divorció, pasa algo, ¿verdad? Tuvo el otro y se divorció, y el otro y se divorció, y tuvo 5. Con el que está ahora es otro, ¿sí? No, ya ni se casó con él. Y lo único que me refleja es un problema en esta mujer. Me habla de una necesidad en esta mujer. Una necesidad quizás de ser aceptada. Acabamos de ver que fue al agua en un horario que no es el adecuado. Quizás una mujer que hay una necesidad en su vida que nada lo puede suplir. Y eso es interesante porque hemos conocido mucha gente, a veces jóvenes, que piensan que una persona puede suplir la necesidad que hay en su vida. O sea, de repente el joven dice, se siente a lo mejor que va creciendo, y en su crecimiento de repente se siente solo. Y hay una necesidad en su vida de ser aceptado, de crecer, de echarle ganas, y eso es correcto. Pero cuando de repente parece que no llenan la necesidad a su vida, muchas veces piensan que con una novia o un novio van a suplir la necesidad que hay en su vida. ¿Y entonces qué hacen? Pues vamos a buscar novia, ¿no? A veces yo les pregunto, ¿qué quiero traer mi novia? Y yo digo, ¿para qué? Pues para tener a alguien. Y yo digo, pues está mal, ¿no? Yo digo, quiero tener un novio un novio para que me acompañe. Y pues no, tampoco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Pues tienes un novio y están juntos, y de repente esa necesidad los lleva a decir, es que nos falta algo. O sea, ya no solamente es querer ser novio, sino que me falta algo. Y muchas veces los llevan a decir, es que vamos a casarnos. Y se casan, y el primer año muy feliz y todo, y echándole ganas, pero de repente falta algo. Y empiezan a decir, creo que le falta ruido a la casa, y ocupamos un niño, y la sorpresa, embarazados, ¿no? Y los niños y el matrimonio es una bendición. Pero de repente pareciera que el niño te llena y te dices quiero otro, y puedes tener 2 o 3, y llega un momento en donde nuestra vida va creciendo, pero por más que yo tenga una carrera o que tenga un matrimonio, que tenga hijos, llega un momento donde no me siento satisfecho y no estoy contento. Y Dios te ha bendecido con una esposa, un esposo. Dios te ha bendecido hasta con casa, carro y todo, con hijos. Y llega un momento donde no hay una satisfacción en tu vida. Y vas a poder querer seguir y pensar que si te casas o cuando tengas nietos, va a llenar algo, ese hueco, ese vacío que hay en tu vida. Y tengo que decirte algo: nada puede llenar la necesidad que hay en ti, solamente Dios. De veras, solamente Dios. Si el estar casado, te podría llenar un vacío, un hueco que hay en tu vida, todos aconsejaríamos que todos se casaran. Es más, no habría divorcios. Pero el hombre tiene una necesidad interna que nada la puede suplir. Y muchos lo tratan de suplir con diferentes cosas. A veces con comprar, no sé, la tecnología, ¿sí? Quieren el Xbox o el Play para poder jugar, y ya va a salir el nuevo, y ya no te gustó el otro. ¿Sabes qué? Como que ya no me gusta, ya quiero el nuevo, ya papá, me lo compras, y a ver si lo vendo para comprarme el otro. O nos pasa con los celulares, ¿no? O sea, traemos nuestro celular, nos gusta, y apenas llega el nuevo y ya queremos cambiarlo, aunque funciona. Y lo único que estamos aprendiendo es a vivir una vida de insatisfacción. En todo momento, en todo sentido.
Y yo veo una mujer con este conflicto. Un marido no llenó su necesidad. 2 no, 3 no, 4 no, 5 no. Incluso vive con alguien que no es ni su marido porque hay una necesidad en su vida. Y te digo algo, todo esto Dios lo sabe. Pero Jesús se lo dijo, ¿no? Jesús le dice bien. Y Jesús le revela, Jesús desnuda el corazón de esta mujer y le dice lo que está pasando en su vida. Y está Jesús diciéndole, hay una necesidad en ti, pero esta agua suple una necesidad pequeña, pero lo que yo te puedo ofrecer va a suplirte para siempre, para que esa necesidad sea completa, satisfecha completamente dentro de ti. Y creo que es aquí donde creo que hoy podemos aprender algo. Porque tú puedes ser cristiano, tú puedes estar caminando con Dios, viniendo a la iglesia, pero puede ser que aún en tu vida cristiana no estés satisfecho plenamente. No estoy hablando de que seamos conformistas, no hablo de eso, sino hablo de realmente tu corazón para con Dios como está. De repente no me siento satisfecho, no me siento pleno. A veces siento como que Dios no me ama, siento como que Dios no me escucha, y siento como que de repente hay un vacío en mi vida. Es triste escuchar de repente cristianos que están deprimidos, viven en depresión. Y uno a veces se pregunta y dice, ¿cómo puedes estar en depresión cuando Dios está contigo y todo te lo va a dar? Yo sé que hay momentos difíciles, y aún en la Biblia vemos momentos en hombres como Elías que pasa por esa situación. Pero mi confianza debe de estar en Dios. Yo sé que hay momentos donde pareciera que todo se viene abajo, pero creo que hoy tenemos que aprender algo. Jesús te conoce, sabe la necesidad que hay en tu vida, y Jesús está en esta hora para llenar el vacío, el hueco que hay dentro de ti. No sé, porque si tú has venido hoy para escuchar este mensaje o lo estás escuchando a través de tu aparato, es porque Dios sabe que hay una necesidad en ti que a lo mejor nadie lo ha llenado. Y a lo mejor estás viviendo en tu casa y estás casado y estás con tu pareja, con tu esposa, y a lo mejor dices, es que no estoy pleno, no es la persona que yo pensaba o que yo quería. Y es que estoy en la iglesia, pero como que me falta algo, no sé si moverme o qué hacer. Y creo que eso me habla de una insatisfacción que hay en el hombre, y que hoy Dios te quiere hacer ver que si conocieras lo que Él tiene pensado en ti, si conocieras a Jesús correctamente, le pedirías a Él que llene esa necesidad que hay en tu vida. Nadie más lo puede llenar, nadie más. Lo interesante, a nosotros nos puedes engañar, porque no sabemos todo, pero a Dios nadie lo puede engañar, y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que has estado pasando, lo que has estado enfrentando. Y creo que tenemos que tener la misma actitud que tiene esta mujer a decirle a Jesús, dame de esa agua que yo necesito. Yo tengo sed. Hay un salmo, ¿no?, que me dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Llega un momento donde podemos tener sed. Estamos viendo a Jesús, que Jesús tuvo sed. Puede ser que en mi caminar con Dios, en un instante, el cansancio, el caminar, las pruebas, la batalla, la dificultad me lleva a poder tener sed. Tengo una necesidad en mi vida, tengo una necesidad en mi casa, tengo una necesidad en el ministerio, tengo una necesidad en mí. Creo que tenemos que aprender a decirle como esa mujer, Jesús, dame de beber de esa agua. Dame de beber de esa agua. Si tú tomas de esa agua, Él va a llenar esa necesidad que hay en ti, ese vacío que hay en ti, y que nadie más lo puede llenar. Creo que es momento, o el día de hoy, de poder ir a Jesús a que llene nuestra vida. Si tú continúas leyendo la historia,
la mujer le dice a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 19. Y luego empiezan a hablar de la adoración. Empieza a meterse un tema que ahorita no quiero yo, no voy a tocar. ¿Sí? Lo puedes leer en tu casa. ¿Sí? Y luego la mujer en el verso 25 le dice, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y creo que hoy, al momento de estar en este lugar y quizás teniendo una necesidad, quizás Jesús te está volviendo a recordar, diciéndote: yo soy el Mesías, yo soy tu ayudador, yo soy Dios que ha venido a estar contigo, yo soy el que habla contigo, el que te está hablando en esta hora, el que te está dando esta palabra soy yo. Hay una necesidad en tu vida que no has podido llenar con nada, permíteme que yo la llene. Si tú quieres que te dé esa agua, pídemela, yo te la voy a dar. Pero tú tienes que pedirla. Yo soy el que habla contigo. Y aunque yo estoy hablando estas palabras, es Dios el que está hablando a tu vida. ¿Qué necesidad hay en tu corazón? No podemos pensar que somos tan fuertes, inamovibles y que no ocupamos nada. ¿Qué ocupamos? Ocupamos completamente a Dios en nuestra vida, ¿sí? Lo que me gusta es que de repente vienen los discípulos, empiezan a hablar con Jesús, con lo de la comida, se les extraña que está hablando con una mujer, quizás ella se siente media incómoda y de repente la mujer se va. Jesús simplemente hace una referencia con sus discípulos y le dicen: tienen que aprender a aprovechar porque el tiempo está listo, ¿sí? Pero donde quiero terminar es en el versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Qué interesante, ¿no? Cómo ellos le dicen a Jesús: quédate. Cómo ellos tienen necesidad también de Jesús, y cuando encuentran a Jesús le están diciendo: quédate. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, un acercamiento con Jesús, la mejor manera de poder suplir esa necesidad es permaneciendo en Él. Y luego dice: y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aprendo algo: Jesús es el único que puede suplir nuestra necesidad, pero tú eres el que tienes que ir a hablar lo que Cristo ha hecho en tu vida y cómo Cristo suple tu necesidad. Es más, una mujer despechada, lo vimos, una mujer con necesidad, conflictos, una mujer mal vista por su condición de 5 maridos y vive con unión libre, una mujer quizás con su corazón lastimado, herido, no sabemos. Pudiéramos imaginarnos muchas cosas. No sé si su esposo murió, dolor porque murió su esposo, a lo mejor le fue infiel, a lo mejor hizo algo mal, no sabemos. Pero yo puedo ver una escena de una mujer realmente mal, con una gran necesidad, pero una vez que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia en el instante. La mujer pudo haber dicho: dame de esa agua, gracias, meterse en su casa y quedarse ahí para siempre. Pero esta mujer va y empieza a hablarle a los demás: parece que es el Cristo, me ha dicho todas las cosas, vengan. Y empieza a hablar y a declarar y a anunciar lo que está sucediendo. Y entonces dice que gente creyó por ella. Después vinieron con Jesús y otros más creyeron. Pero esto es lo que puede producir alguien que Dios llena su necesidad en su corazón. Y puedo aprender un principio:
Quizás tú no has salido a predicar a las calles porque Dios aún no ha llenado la necesidad que hay en tu corazón. A lo mejor no has permitido que Él llene tu corazón. Hay un vacío, hay un hueco dentro de ti. Por eso no salimos a predicar. Por eso no salimos a hablarle a la gente. Porque necesitas que Dios llene ese hueco que hay en ti. Hay un versículo, con ese voy a terminar, ahí mismo en Juan. En el versículo 14, bueno, 13 y 14, ya lo habíamos leído. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Su necesidad será suplida, ¿cierto? No tendrá sed jamás. La necesidad que tienes será suplida. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Dios ha prometido no solamente es suplir tu necesidad, sino producir dentro de ti una fuente que pueda alcanzar a mucho más y que no solamente supla tu necesidad, sino que tengas una vida abundante para ayudar a muchas más personas. Esto solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Él. ¿Qué tienes que hacer? Decirle en esta noche: Señor, dame de beber de esa agua. Yo quiero de esa agua.